Dios les bendiga, amados hermanos y queridos amigos. La lección que vamos a estar estudiando en esta mañana está en pantalla. Le he titulado Invitación al banquete divino. Para ello los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 14. Lucas 14 en el versículo 12 al 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús entonces le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En aquellos tiempos, hermanos, había una creencia popular entre los judíos. Ellos estaban esperando al Mesías. Y ellos esperaban el establecimiento de un reino, que la nación de Israel fuera restablecida como en los tiempos de David y de Salomón. Y ellos tenían la creencia de que cuando viniera el Mesías y estableciera el reino, ellos, los judíos, iban a ser convidados a sentarse a la mesa con él. De allí, hermanos, que uno de los presentes dijera: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, porque ese era el pensamiento que ellos tenían. Había un concepto equivocado en cuanto al reino, en cuanto a la naturaleza del reino. Ellos esperaban un reino material, terrenal. Y esa era la idea que ellos tenían. Y este hombre, hermanos, cuando dice bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, obviamente estaba pensando en él, en su círculo social y en el pueblo judío, pero no en los pecadores, no en los publicanos, no en las rameras, no en la gente, ¿verdad?, que no pertenecía al pueblo de Israel o la gente que vivía en el pecado. Porque para ellos tales personas no tenían parte absoluta en el reino de Dios. Sin embargo, hermanos, dice la Escritura que cuando Jesús escucha a este hombre decir esta frase: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, Jesús le contesta a él. Y le contesta a través de una parábola. Y en esta parábola, hermanos, compara precisamente el reino de Dios con un gran banquete. Compara Jesús el reino de Dios con una gran cena que es ofrecida por un hombre, padre de familia. En ese sentido, hermanos, Jesús nos dice que entrar en el reino es como asistir a una gran cena que ha sido organizada. Recuerden, hermanos, que las parábolas son comparaciones que se hacen de alguna cuestión de este mundo con una aplicación espiritual. Y es precisamente lo que está haciendo el Señor. Compara el reino.
el entrar en el reino con una invitación a una gran cena, un banquete, a una fiesta. Y en esta parábola, hermanos, podemos ver que el dueño de la casa representa a Dios. Y esos convidados originales, pues representa al pueblo judío. Y es que a lo largo de los años, hermanos, como mencionaba, ellos habían estado esperando con ansias la venida del Mesías, la venida del reino. Pero ellos no se daban cuenta que ya se había cumplido, que el Mesías ya estaba entre ellos y que estaba invitándolos a entrar a su reino y que le estaban rechazando. También en esta parábola podemos ver a los pobres, mancos y cojos y ciegos. Y estos hombres que estaban en las plazas, en las calles de la ciudad, representan a los publicanos y a los pecadores que sí recibieron a Jesús. Muchos hombres que tenían conocimiento de la Escritura, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, teniendo el conocimiento de Dios y de las profecías que hablaban acerca de la venida del Mesías y cómo sería todo esto, rechazaron a Jesús, siendo que Él era. Pero muchos otros, los considerados los más indignos, los peores de la humanidad, estaban recibiendo y aceptando a Jesús y aceptando la invitación que Él les hacía. Los de los caminos y los vallados representan a los gentiles, para los cuales todavía había lugar en el gran banquete divino. Y dice el Señor a su siervo: ve por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Esta parábola es una parábola muy bonita, hermanos, y podemos encontrar muchas aplicaciones y muchas cosas muy importantes para nosotros. Algo muy básico que podemos ver es que esta parábola refuta el concepto equivocado de que no puede una persona disfrutar de la vida siendo cristiano. A veces hay mucha gente que se detiene de seguir a Cristo y de formar parte de su reino, porque piensan que va a ser una vida totalmente restringida, una vida fastidiosa, una vida muy dura, muy difícil, porque ser cristiano es como algo infeliz, como que ser cristiano es algo que impide a las personas disfrutar, ser felices, tener alegría, gozo en esta vida. Pero esta parábola, hermanos, nos enseña algo totalmente diferente. No es así, no es así. Es cierto, hermanos, que uno no puede ser feliz simplemente siguiendo la corriente del mundo, como la gente a veces piensa que la felicidad, ¿verdad?, se puede conseguir o se puede lograr. No. Mucha gente busca simplemente en los placeres del mundo, en la sensualidad, en una vida desordenada, y piensan que esa es la gran felicidad, pero no es así, no lo es. Los que estamos en el reino, los que estamos en la iglesia, somos personas felices y que disfrutamos de la vida que Dios nos concede, que disfrutamos de las bendiciones en este mundo. Pero hay cosas, hermanos y amigos, más allá de lo material, que nos hacen disfrutar y valorar la vida de una manera diferente a como el mundo lo hace. ¿Sí? Nosotros tenemos una felicidad, tenemos un gozo, que no es el gozo del despilfarro y la vida mundana, sino que es la felicidad, el gozo que proviene del favor de Dios, que proviene de todas sus bendiciones, como es la salvación. El gozo del Espíritu Santo del cual nos habla la Escritura. El gozo de tener esa comunión íntima con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo. El gozo de tener esa comunión con los hermanos. Esto es lo que verdaderamente nos hace disfrutar la vida y ser felices en este mundo. Y aquellas cosas que Dios nos prohíbe y que nos restringe es para nuestro propio beneficio y es para nuestra propia felicidad. La gente que vive en el mundo como el hijo pródigo, viviendo perdidamente, tarde que temprano, tocan fondo,
y sufren las consecuencias de una vida de despilfarro. Pero Dios nos evita esas consecuencias a través de sus mandamientos, a través de su palabra. Cuando Él nos dice, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas aquello, es por nuestro bien, por nuestra protección y por nuestra felicidad. Así que, hermanos, hay mil cosas por las cuales los cristianos nos gozamos y hacen que cada día de nuestra vida sea como una fiesta para nosotros. Muchas cosas que pudiéramos enumerar. Estar en el reino, hermanos, implica como estar en una fiesta, en un banquete, en una gran cena. Así, hermanos, un lugar de felicidad y de gozo. Pero unas cosas que quisiera hacer énfasis, hermanos, en esta parábola son las siguientes. La primera de ellas es el error que muchas personas cometen de poner excusas. Lamentablemente, la invitación de Dios ha sido rechazada y sigue siendo rechazada a través del mundo entero por muchas personas. Y muchos de ellos lo que hacen es simplemente tratar de justificarse con algunas excusas para no aceptar la invitación, el llamado de Dios y venir a formar parte de su reino. Hablando de esta cena que este hombre organiza en esta parábola, dice el señor William Barclay en su comentario, hablando de ese contexto, ¿verdad?, cultural de aquel tiempo. Dice, en Palestina, cuando se tenía que hacer una fiesta, se fijaba la fecha con mucha antelación y se mandaban invitaciones para que se dijera si se aceptaban. Así que no era algo improvisto que en ese momento surgió la invitación. Ya estas personas habían sido invitadas desde tiempo atrás. Dice, pero no se decía la hora. Así que cuando llegaba el día y todo estaba preparado, iban los siervos a avisar a los invitados. Y dice este señor, era un grave insulto el haber aceptado la invitación y luego no asistir. Porque ya desde mucho tiempo atrás sabían el día en el cual la fiesta, la gran cena, el banquete se iba a llevar a cabo. Habían recibido la invitación y aquel hombre simplemente se prepara para recibir y atender a sus invitados. Prepara todo con lujo de detalles. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en esta parábola, que este hombre, ya teniendo todo preparado y teniendo todo listo en esa gran fiesta, mandó a su siervo a anunciar la hora exacta del evento. Ya todo está listo, simplemente vengan. La fiesta, la cena está preparada. Pero lamentablemente, como vemos aquí, los que habían sido invitados y invitados con mucho tiempo de anticipación, estaban excusándose para no ir a la cena. Cada uno empezó a dar sus razones, sus motivos por los cuales no acudiría. Hermanos, dice la palabra de Dios que uno había comprado una hacienda, otro había comprado 5 yuntas de bueyes y otro se había casado. Estos 3 son los que se mencionan y seguramente muchos más pusieron excusas para no asistir al banquete que había sido preparado. Lamentablemente ellos estaban declinando la invitación con mucha ligereza, cuando ya con tiempo atrás se les había invitado. Y esto, hermanos, que ellos estaban haciendo, viéndolo desde una perspectiva, digamos, clara, sencilla, ellos estaban diciendo, no podemos ir, porque tenemos otras cosas más importantes que hacer. Así de fácil, hermanos, sin buscar muchos rodeos, simplemente están diciendo, no podemos ir porque tenemos cosas que para nosotros son más importantes, de más valor que ir a tu cena. Así que, por lo tanto, no vamos a ir. Declinamos la invitación. Por favor, que nos excusen. Queridos hermanos y amigos, ¿qué puede ser más importante que sentarse a la mesa con Dios
y festejar en su reino. Yo digo, ¿qué puede ser más importante que eso? Si el presidente de este país le hiciera a usted una invitación formal con tiempo de anticipación para ir a cenar con él, ¿no lo haría? ¿Rechazaríamos? ¿Haríamos un desaire, verdad, al presidente? Yo creo que la mayoría de nosotros no haría eso. Claro que no. ¿Qué puede ser más importante que sentarse a la mesa con Dios? Hablando en un sentido figurado, hablando de esa comunión íntima con el Señor, hablando de estar en su casa, de estar en su reino. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Cree usted que es más importante ir a ver un terreno? Porque dice, compré una hacienda y tengo que ir a verla. ¿Será más importante eso? ¿Será más importante ir a probar algunos animales, algunos bueyes, a ver qué tanta fuerza tienen para arar la tierra? Por lo general, uno hace eso antes de comprar, no después. Pero este hombre dice, es que compré 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlas. Pero aún así, ¿será más importante? No, hermanos, por supuesto que no. ¿Piensa usted que por estar casado no puede aceptar la invitación que el Señor le hace? ¿No cree usted que a su esposa también le gustaría ir a la cena? ¿Estar en ese gran banquete? Seguramente que sí. Excusas y pretextos siempre hay, lamentablemente, cuando se trata de aceptar la invitación de nuestro Dios. Hermanos, amigos, ¿qué negocio podría ser más importante que un lugar en la vida eterna? ¿Qué? Así sea usted el dueño de Amazon y ese sea su negocio. No es más importante que tener un lugar en las mansiones de los cielos. No. ¿Qué propiedad podría ser más valiosa que una entrada en el reino de Dios? Ninguna, absolutamente nada. Hermanos, ¿qué relación en esta tierra podría ser más importante que una relación con Dios, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo? ¿Qué? ¿La relación con papá y mamá? ¿La relación con los hijos? ¿La relación con la esposa? ¿La relación con los amigos? ¿Qué relación puede ser más importante que una con Dios? Ninguna. Ninguna. Pero estos hombres empezaron a poner esta clase de excusas para no ir a aquella gran cena. Algo interesante, hermanos, que podemos notar es que ninguna de las cosas usadas como excusas es pecaminosa en sí misma. ¿Sí se da cuenta de esto? No lo es. No es pecado tener una hacienda. No es pecado comprar una casa, comprar algún terreno por ahí. No es pecado. Eso no es malo. No es pecado comprarse algunos animales, tener vacas, tener chivas, tener bueyes, tener gallinas. Algunos tienen gallinas. No es pecado. ¿Será pecado casarse? No. Al contrario, es bueno. Dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Y el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es bueno tener una esposa y tener una familia y tener hijos. Claro que sí, todo esto es bueno. Estas cosas no son pecaminosas. El hecho que las tengamos o las personas en el mundo tengan estas bendiciones, pues es un bien para ellos. ¿Dónde está el mal entonces? ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es, hermanos? Bueno, todas estas cosas buenas se vuelven pecaminosas, hermanos, en el momento en que son puestas como prioridad por encima del reino de Dios y su justicia. Ahí es donde se vuelven malas. Ahí es donde se convierte en algo pecaminoso para nosotros. ¿Sí? Cuando le damos más valor, más importancia, prioridad, preferencia a esta clase de cosas, repito, que al reino de Dios y su justicia. Por eso dijo el Señor en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de esta vida, como lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir y todo por el estilo, dice, todo esto va a ser añadido. El Señor proveerá. Así como provee para los pajaritos, así como provee vestido para los lirios del campo, de la misma manera Él va a proveer para ustedes, dice el Señor. Pero pongan primero el reino de Dios y su justicia. Pónganlo primero. Hoy en día, hermanos, una persona puede terminar perdida, excluida de la presencia de Dios eternamente, no por llevar una vida inmoral, una vida de vicios y de toda clase de pecados, pero puede terminar excluida simplemente por poner las cosas de este mundo por encima de Cristo y de su reino. ¿Sí? Muchas personas, lamentablemente, que hacen esto, se perderán por toda la eternidad. Lamentablemente viven afanados, viven ocupados, viven absorbidos por los trabajos y tantas cosas por hacer que simple y sencillamente no pueden aceptar la invitación de Cristo Jesús. No pueden, no. Los hombres de esta parábola, hermanos, al igual que muchas personas, piensan que sus excusas van a ser válidas y están muy equivocados. Muchos piensan que Dios debe de comprenderlos, que Dios debe de entender su situación, que Dios debe de excusarlos. Y ese es el pensamiento que hay en la mentalidad de las personas. Algunos dicen, no, tú no me juzgues, que me juzgue Dios. Ok. ¿Qué es lo que hay en sus mentes cuando dicen esto? Tú no me juzgues, que me juzgue Dios. Como diciendo, tú eres muy duro, pero Dios me entiende y Dios sabe que no hay problema. Dios me justifica si yo pongo, ¿verdad?, estas razones para no hacer su voluntad. Algunos dicen, Señor, estoy tratando de salir adelante, tú sabes que tengo necesidad, tengo que trabajar, excúsame por favor. Okay. Otros dirán, Señor, tú sabes que estoy muy ocupado con la escuela, estoy tratando de avanzar en mi carrera, sabes que tengo muchas tareas, excúsame por favor. Otros dirán, Señor, tú sabes que tengo familia, que tengo mujer, que tengo hijos, que demandan mi atención. Tengo que atenderlos a ellos, discúlpame por favor. ¿Okay? Y piensan que con esa disculpa, ya no hay problema, todo está bien. Hermanos, es un error poner excusas para no ser la voluntad de Dios. Es un error poner excusas para no aceptar la invitación que el Señor nos hace. ¿Sí? Esto fue precisamente lo que hicieron estos hombres de la parábola. Y es lo que muchos hacían en aquel tiempo y hoy en día siguen haciendo para no aceptar el llamado de Dios y entrar en su reino. Así que, hermanos, amigos, recuerde que si valoramos cualquier cosa de este mundo más que a Jesús, nos quedaremos fuera de su reino. Yo no quiero estar excluido y ojalá que sea el pensamiento de usted también.
No queremos estar excluidos, necesitamos estar dentro de su reino. Ahí es donde está la bendición. Otra cosa, hermanos, que podemos nosotros ver en esta parábola, y va de la mano con esto. La gente piensa, ¿verdad?, que las excusas van a ser bien aceptadas por Dios, pero ¿a Dios le molesta esto? A Dios le molesta. Dice en Lucas 14:21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Dice entonces el padre de familia enojado dijo a su siervo. ¿Qué cosas le hizo saber a su señor? Pues que no podían ir a la cena. Que uno tenía que ver la hacienda, que el otro tenía que probar sus bueyes, que el otro estaba casado y todas las excusas que habían dado. ¿Y qué dijo el Señor? Ok, no hay problema, está bien. No, enojado. Muy enojado. Hermanos, esto nos enseña una gran verdad. Que las excusas que ellos dieron no fueron aceptadas como válidas por aquel padre de familia. No se las aceptó. Ese padre de familia estaba enojado porque sus invitados no quisieron ir al banquete. Él de alguna manera se siente ofendido. Él sabe que sus invitados lo han tratado con indiferencia, con desprecio, al rechazar su invitación. Hermanos, amigos, cuando una persona, por la razón que sea, rechaza la invitación de Cristo y su reino, déjeme decirle que no agrada a Dios. No agrada. Y no solo no le agrada, sino que le provoca a ira, le hace enojar. ¿Sí? Por la razón que sea. Y hacer enojar a Dios es cosa seria. No es algo que se deba tomar a la ligera y decir, no importa que esté un poco enojado Dios conmigo, luego se le pasa. No. En la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras ira, dice aquí el apóstol Pablo. La palabra menospreciar, hermanos, es tener un bajo concepto de algo. Dice aquí, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Menospreciar es eso. Tener un bajo concepto de tal cosa. Subestimar el valor de algo, de alguien. Incluso implica tratar con desprecio. Y a veces, hermanos, lamentablemente, las personas actúan así. Consciente o inconscientemente, pero eso es lo que están haciendo. Dios así lo ve. Están despreciándole. ¿Sí? Están teniéndole en poco todo lo que Él ha hecho. El Señor, hermanos, al igual que a los judíos, nos ha otorgado a nosotros beneficios innumerables. Beneficios no solamente para esta vida, sino beneficios espirituales que solamente son posibles a través de Cristo Jesús. Nuestro Dios, al igual que lo hizo con los judíos, es paciente también con nosotros. Nuestro Dios es benigno, es bueno, es amoroso, es bondadoso. Pero cuando hacemos duro el corazón y cuando rehusamos arrepentirnos y aceptar el perdón de pecados que Dios ofrece a través de Cristo Jesús, hacemos que Dios se llene de ira y que Dios acumule esa ira contra nosotros para el día de la ira, el día del gran juicio. ¿Se imaginan, hermanos, lo terrible que esto es? Queridos amigos,
Esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo no crea que se lo estoy diciendo nada más para infundirle miedo. No, yo quiero advertirle lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice que cuando hacemos duro el corazón y no nos arrepentimos y rechazamos el perdón que Dios nos está ofreciendo, provocamos a ira a Dios. Y esa ira, hermanos, no se le pasa. A veces nuestros hijos de repente nos hacen enojar por algo y luego se nos olvida y se nos va pasando. Y ya. Pero el caso de la ira de Dios se va acumulando y acumulando y acumulando. Y un día, hermanos, esa ira se va a manifestar en nosotros, en el día del juicio final. Por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 30, dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que se nos quede grabado eso en la mente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, este pasaje no tiene como objetivo agitar o perturbar la mente de los que estamos en Cristo Jesús y en su reino, pero sí tiene como propósito advertir a aquellos que viven sin Él o se han apartado de Él. Es una advertencia. Cuidado, cuidado. Si usted está en el reino de Cristo y ha aceptado la invitación del Señor, excelente, qué bueno. Pero si no, cuidado, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es amor, hermanos, pero no solamente es amor, también es un Dios de ira, es un Dios de venganza, es un Dios que castiga la maldad de los hombres. Dios no pasa por alto el pecado de los hombres. Un día va a ser castigado, a menos de que aceptemos el perdón que a través de Cristo Jesús nos ofrece. Dice un poquito más adelante de esta carta, capítulo 12, verso 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Fuego consumidor. Y hermanos, parábola tras parábola que hemos estado nosotros estudiando, nos damos cuenta de lo valiosísimo que es el reino. Y dice aquí el escritor a los Hebreos: hemos recibido un reino inconmovible. Y nos exhorta este escritor a tener gratitud por causa de ello, por lo que hemos nosotros recibido. Y con esa gratitud, hermanos, nosotros servir al Señor con temor y con reverencia. Y da una razón bien importante: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Necesitamos, hermanos, servir a Dios. Para todos los que le rechacen, para todos los que le den la espalda, para todos los que con excusas tratan de justificarse, Dios es fuego consumidor. Dios lo es. Así que cuidado, hermanos, porque las excusas no las acepta Dios. Él enojado, dice la parábola, por las excusas que dieron aquellos invitados, cambió de planes. Dice, hermanos, la parábola también algo muy importante: que este hombre empezó a hacer una invitación para todo el mundo, una invitación que ahora se convirtió en universal. Después de haber sido rechazado por sus invitados, este padre de familia invitó a todas las personas, mandó a sus siervos a que fueran a las calles y a las plazas de la ciudad a invitar a los mancos, a los cojos, a los pobres, a los ciegos. Y dice aquel siervo: Señor, hemos hecho como tú ordenaste, si todavía queda lugar. Dice: vayan por los caminos y los vallados, inviten más gente, fuércelos a entrar para que se llene
mi casa. Sí, hermanos, algo muy hermoso que podemos aprender en esta parábola. El Señor Jesucristo está diciéndoles a los judíos que los publicanos, que los pecadores y que los gentiles, y ahí es donde vamos nosotros también, ocuparían los lugares que ellos estaban despreciando en la mesa de Dios. Esto nos enseña, hermanos, a nosotros que Dios quiere que su casa se llene. Y créanme, su casa todavía no se llena. Su casa todavía tiene lugar, todavía hay espacio, todavía hay invitaciones disponibles, todavía hay lugar. Y sí, hermanos, el Señor quiere, sigue deseando que su casa se llene. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La gran comisión es para el mundo entero. El evangelio es para toda criatura. Sí. Usted está invitado también. Todos los que estamos aquí estamos invitados. El mundo entero con sus millones de habitantes. Todos estamos invitados. Sin embargo, hermanos, Dios no obliga a nadie. Y es algo que podemos ver en esta parábola. Dios no obliga a nadie. Cuando una persona rehúsa la invitación que Él hace, simplemente la deja y busca a otros. ¿Sí? ¿Tú no quieres venir a mi cena? Ok. Habrá otros que sí van a querer venir. ¿Sí? Busca a otros que con gozo sí quieran estar en su reino. Y tal vez usted dirá, hermano, pero ahí dice que mandó a su siervo y le dijo, fuérzalos a entrar. Entonces Dios se obliga a las personas. No en el sentido que usted está pensando. No quiere decir, hermanos, que este siervo tenía que actuar contra la voluntad de tales personas. No quiere decir, hermanos, que tenemos que hacer uso de la violencia o de la fuerza para meter a las personas. No. No es así. Cuando dice fuérzalos a entrar, quiere decir convéncelos, persuádelos de que vengan a mi cena. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos tratar de hacer por medio de la predicación del evangelio. Forzarlos a entrar, convencerlos, persuadirlos, instar a tiempo y fuera de tiempo. En Hechos 17, versículo 2, note usted, el apóstol Pablo, cuando llega allá a Tesalónica, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de las mujeres griegas piadosas gran número, y mujeres nobles no pocas. Ve, hermanos, aquí se cumple lo que dice el Señor Jesucristo: fuérzalos a entrar. Esta es la manera en que se fuerza a las personas a entrar en el reino de Dios. Sí, predicando, enseñando, exponiendo por medio de las Escrituras lo que Jesús hizo para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Sí? El punto es que debemos de tratar de ser lo más convincentes posibles cuando presentemos el evangelio a las personas, para que sea lo más efectivo y para que la mayoría de personas acepten la invitación y vengan al reino de Cristo. Algunos dirán, no quiero. ¿Sabe qué? No puedo porque yo tengo muchas cosas que hacer, porque mi familia, porque mi trabajo, porque mi escuela, porque etcétera, etcétera. No puedo. Tal vez después. Ok. Bueno, es su decisión. Pero habrá otros que tal vez sí quieran lo que Dios les está ofreciendo. La invitación que el Señor les está haciendo. ¿Sí? Así que, hermanos, debemos sentir la urgencia y la necesidad de que las personas obedezcan. Debemos de sentirlo.
como aquel siervo que fue enviado por aquel Señor. De tal manera que él sienta la necesidad de que la casa de Dios se llene y con ese sentimiento, con esa actitud, tratar de invitar a las personas por medio del Evangelio. ¿Qué pasará con los que rechazan la invitación? Termina esta parábola diciendo: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará a mi cena. Ninguno. Ninguno. Ya no iba a haber otra oportunidad más. Ya no. Tales personas se excluyeron a sí mismas de las bendiciones que hay en Cristo y en su reino. La gente piensa que es Dios. No, no es Dios. Es la persona misma que se priva del perdón de Dios, de las bendiciones que hay en Cristo, de estar en su reino. Sí, hermanos, rechazar el Evangelio es condenarse a sí mismos. Por eso, hermanos, por eso, queridos amigos, nuestra invitación y nuestro ruego para todos los que no han obedecido el Evangelio es que no rechacen la invitación que el Señor les hace. En esta mañana el Señor sigue invitándole a través de sus siervos, a través de todos nosotros. Querido amigo que nos visita, el Señor le invita a que venga a esta gran cena, a este gran banquete, a que disfrute de una vida preciosa en comunión con Cristo, en comunión con Dios y en comunión con todos los santos. Que participe de las bendiciones que hay en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. La invitación es para usted. Si usted no ha obedecido el Evangelio, usted necesita obedecerlo. De esta manera, hermanos, es como se acepta la invitación del Señor. Oímos la invitación, ¿sí? Pero hay que aceptarla y hay que obedecerla. ¿Cómo se hace? Bueno, creyendo en Jesús con todo nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestra fe y siendo bautizados. Cuando uno se bautiza en Cristo Jesús para el perdón de los pecados, el Señor le recibe en su reino. Y tenemos un lugar en esta gran cena, ¿verdad?, de la cual se habla en esta parábola. La invitación es para usted. Si hay personas que en esta mañana tengan en su corazón el deseo, la intención, la decisión ya de venir a Cristo y a su reino, le invitamos a que lo manifieste, que levante su mano y pida ser bautizado para perdón de sus pecados. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado, himno 119. Dios les bendiga.